de estilo regionalista, que es este Batzoki, así era el término que aparecía en la leyenda de los planos, que estaba en Begoña y está desaparecido. Era un lugar de reunión, de tertulia, de personas simpatizantes, ¿no?, de la causa nacionalista, que, como ven, pues tiene muchos de los elementos que él consideraba definitorios, ¿no?, de lo que eran los caseríos: la cubierta, los entramados, la escalera esta exterior adosada a la fachada principal para acceder directamente al balcón del primer piso, y el portalón, en este caso portalón esquinado, que él tiene, digamos, paralelismos, ¿no?, con este edificio en cuanto a este caserío que dibujó Guimón de Arrigorriaga, en cuanto a la posición del portalón esquinado y la presencia de la escalera esta de acceso al primer cuerpo. Sin embargo, el diseño del arco de ese portalón es ajeno por completo a las formas habituales en la arquitectura vasca tradicional, que eran de medio punto, rebajados, ¿no?, y nunca con esta solución en tranquil, como ven tanto en la embocadura de la fachada principal como en la de la fachada lateral, y que, recuerda al que estaba presente en este chalet tintorería de Astilleta, ¿no? O sea, que tiene, digamos, un eclecticismo en el sentido de la pervivencia de un elemento modernista, ¿no? Digamos que Guimón, a diferencia de otros arquitectos que no escribieron, no nos dejaron obra, digamos, teórica sobre estas bases del regionalismo, pero nos dejaron obra prolífica. Guimón realmente se centra en la arquitectura de la vivienda. En los años 20 él acaba diciendo que la arquitectura regionalista inspirada en el caserío es susceptible de ser utilizada exclusivamente para viviendas y para viviendas unifamiliares. Y otros arquitectos contemporáneos suyos, algunos también afines a la causa nacionalista, pues proyectan escuelas, casas de vecindad, consiguen introducir las formas del caserío en otras tipologías arquitectónicas, y Guimón, desde luego, no lo hizo nunca, ¿no? Hace básicamente residencias, y entre las residencias algunas muy notables en cuanto a superficie o incluso por la personalidad del comitente, puesto que esta es la casa que le encarga en Zumaya Ignacio Zuloaga, el pintor, en el año 1911. Fue el propio Ignacio Zuloaga, después de haber visto una casa inspirada en caserío, o sea, siguiendo estas recetas que Guimón había proyectado allí 2 años antes para la familia Arvillaga, el que se puso en contacto con Guimón porque quería tener un proyecto de este tipo, ¿no? Es casi el proyecto estrella, ¿no?, de la producción de Guimón, y, como ven, pues tiene realmente todo el repertorio de elementos que he comentado, ¿no?, los cortafuegos, el entramado, el portalón. Tiene ya una composición de fachada asimétrica, cosa que no tenía el Batzoki de Begoña, y que va a ser también muy frecuente en los caseríos y, evidentemente, por ello también frecuente en este tipo de arquitectura. La casa de Zuloaga, de Zumaya, tiene algo ajeno a los caseríos, que habla de nuevo de un eclecticismo y de, pues, las complejidades, ¿no?, de este proceso, que es que tiene abundante decoración cerámica tanto en el interior como en el exterior de Daniel de Zuloaga, ¿no? Esto era totalmente ajeno, como digo, a la arquitectura popular vasca, pero bueno, se entiende, ¿no?, en una familia como la de los Zuloaga, ¿no? Esta es una fotografía del edificio apenas terminado. El proyecto, que en fin tiene algunas variaciones con lo que finalmente se hizo, y posteriormente Guimón elaboró un proyecto de ampliación que afortunadamente no se hizo y que realmente reforzaba notablemente la componente ecléctica y se apartaba claramente de la arquitectura popular. En la misma finca de Zuloaga, en Zumaya, proyectó esta casa que es un auténtico caserío, ¿no? Era una casa de labranza, digamos, del personal de servicio de la finca de los Zuloaga, y bueno, pues es una casa que he podido estar en ella y todavía a día de hoy conserva toda la concepción espacial
idéntica a la de la época en la que se proyectó, con cuadra en la planta baja, luego el concepto, digamos, de la vivienda ajena por completo a toda la influencia inglesa que se observaba en las casas del País Vasco en este momento, y por contra es totalmente afín a lo que era habitual en los caseríos, ¿no? En los que la pieza estrella era una gran cocina que servía de comedor, que servía de lugar de estar, donde también se cocinaba, donde, digamos, también se guardaban los alimentos, ¿no? Y donde el desván, la superficie bajo cubierta, se utilizaba como pajar, ¿no? O sea, proyecta una casa, digamos, para la servidumbre de este tipo, cosa que Guimón haría, sobre todo en el municipio de Guecho, en varias ocasiones. En la segunda década del siglo XX introduce elementos torreados en algunos proyectos, ¿no? Este es el pabellón de Central Telefónica de Arrigorriaga, que tampoco se conserva, que como ven tiene volumen caserío, tiene doble portalón, los entramados y demás. Es interesante porque es uno de los pocos ejemplos proyectados por Guimón que no corresponden a una vivienda y que obedecen al formato tipo caserío, pero introduce la torre, ajena por completo también a los elementos de la arquitectura popular, y que sí se iba a dar en otras corrientes de la arquitectura regionalista vasca. Introducía, digamos, elementos entre lo popular y lo culto en este tipo de arquitectura, aunque esta torre, pues, digamos, no tenga remates almenados como otras que iba a proyectar Guimón. Esta es también interesante, es un pabellón de servicio de una casa en Ondiz que no se conserva, estaba a las afueras de Bilbao. Pues era un garaje, tenía la vivienda de los encargados, y como ven en la zona de la vivienda introduce un mirador inglés, un bay window, que van a ser muy frecuentes en toda la arquitectura vasca de esa época, y que nos está hablando claramente de un planteamiento ecléctico, porque era también algo completamente ajeno a las características de los caseríos, ¿no? Esta es la planta, como ven, el garaje, y como ven en la sala se acusa ese mirador poligonal que correspondía al bay window, y que, como era habitual también, normalmente estos miradores solían estar en la sala, en el comedor o en los dormitorios principales, ¿no? Introduce una nota de estilo inglés, cosa que fue muy frecuente en la arquitectura regionalista vasca. Y luego, esta es la casa de Rodríguez Larreta en Mar del Plata, es otro de los proyectos estrella de Guimón. Rodríguez Larreta fue un novelista argentino que en esta época era embajador de Argentina en París. Pasaba muchas épocas en Biarritz, y en Biarritz conoció a Zuloaga y a Pedro Guimón. Parece que hubo una sintonía especial entre ellos, y entonces le encargó esta casa de veraneo en Mar del Plata. Sorprendentemente, dentro de los planteamientos de la arquitectura popular vasca, ¿no? Revitalizada para un marco geográfico totalmente ajeno al natural, ¿no? Se oponía, en sus escritos, Guimón hablaba de que era muy importante en el caserío la sintonía que tenía con el paisaje natural, ¿no? Hablaba de la armonía cromática, y él, pues, establecía paralelismos entre el rojo de las tejas y las manzanas de los manzanos, ¿no? Que había en los prados que rodeaban a los caseríos, entre el verde de las contraventanas y el verde de las praderas vascas y demás. Y entonces realmente esto es una cosa forzada, ¿no? Sin duda el deseo de agradar al comitente probablemente impondría esta condición, ¿no? De Rodríguez Larreta existe un museo muy conocido en Buenos Aires, ¿no? También en una casa historicista que no fue proyectada por Guimón, ¿no? Esta era la casa de veraneo de la familia, ¿no? Y entonces, como ven, introduce, pues, todos los elementos a los que hemos estado comentando, los cortafuegos, los entramados. Introduce doble frontón, doble tímpano en la fachada principal, uno grande y otro más pequeño, algo que sería muy frecuente también en la arquitectura vasca esta de principios del siglo XX, no tanto en los caseríos originales. Y como ven, al fondo introduce también una torre, en este caso ya con una solución más culta, ¿no? Con remates almenados,
que aquí la ven y que es claramente ajena, ¿no?, a los caseríos en sentido estricto. Y esta es una casa desgraciadamente perdida, es la propia casa de Pedro Guimón en el municipio de Guecho, en Nido de Gaviotas. Estaba en un paraje que todavía hoy, pese a toda la especulación, sigue siendo un paraje absolutamente privilegiado sobre el acantilado de la playa de Arrigúnaga, y bueno, fue derribada en los años 50. La proyecta Guimón en el año 1918 y ya en la memoria la define como un proyecto vasco-andaluz